Buenas tardes, iglesia. Damos gracias a Dios. Esta semana ha sido una gran semana de estudio. Mm, Estoy muy agradecido con todas las personas que desde el lunes vienen enseñando acerca de esta obra en la cruz. ¿Cómo me he gozado yo escuchando, viendo, leyendo todos los aportes que ustedes hacen? ¿Cómo han entendido este trabajo de la cruz, la redención, la justificación, la santificación, la expiación? Todas las personas que han participado me han mostrado un gran entendimiento, un gran estudio de la palabra. Qué bueno, y espero que todos en la iglesia lleguen a ese nivel de comprensión, porque así entendemos que Cristo nos ha llamado, nos ha escogido y que tiene un propósito grande con nosotros. Y así podemos recibir mucho más fácil esas bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Ruth. Yo les dije que estudiaran el libro de Ruth, que lo leyeran, espero que así sea, y si no, todavía tienen oportunidad para leerlo. Pero en el libro de Ruth quiero hablar de un tema que ustedes ya han tocado y quiero profundizar un poquito sobre lo que nos muestra el libro de Ruth, que es la redención. Y lo he llamado redención sin cuentas pendientes. Es decir, que no debemos nada. Redención y redentor son dos palabras de las más preciosas que hay en el vocabulario cristiano. Eh, Son, sin embargo, dos palabras que se utilizan poco cuando hablamos de la obra de Cristo. No las utilizamos casi. Nosotros hablamos más de Jesús como el Salvador y nos referimos a Él como el Señor, pero poco utilizamos Redentor. Estas palabras, redención y redentor, nos hablan directamente sobre lo que Jesucristo hizo por nuestra salvación y de todo lo que le costó hacerlo. ¿Qué significa la redención cristiana? Pues la base del cristianismo bíblico es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Si nosotros queremos comprender el plan de Dios, el plan que Dios tiene para la humanidad, es indispensable que nosotros entendamos aquello que está en el corazón de las buenas nuevas. ¿Cuál es el corazón, el fondo de las buenas nuevas del Evangelio? Y, y en el centro del corazón del Evangelio está el concepto de redención. En la Biblia, la redención se refiere al rescate de Dios. Escuchen la palabra, rescate de Dios de los creyentes, solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Y con ello, pues, todos los beneficios que trae la redención. Así que, en su forma más básica, la redención se refiere a un rescate. Esto inmediatamente implicaba tres cosas. Rescate significa tres cosas. Primero, debe haber un rescatado. Debe haber un rescatado. Segundo, tiene que haber alguien que lo rescate. A ese se le llama redentor.
Y tercero, hay algo de lo cual la persona tiene que ser rescatada. Pues la Biblia es muy clara en definir todo esto. Los rescatados somos nosotros. El redentor o el que rescata es el Señor Jesús. Y nosotros somos rescatados del pecado, de la esclavitud. Entonces, para entender estos conceptos, es imprescindible ir al Antiguo Testamento y examinar la base de la redención de Dios. Solo así, de esa manera podremos nosotros comprender verdaderamente lo que significa la redención para nosotros los creyentes, pues, en este nuevo pacto. Bueno, es necesario aclarar que todos, absolutamente todos, su papá, su mamá, su hermano, su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietecitos, el primo, el que vive en Colombia, el que vive en África, el que vive lejos, el que vive cerca, todos necesitamos de la redención. Nuestra condición natural está caracterizada porque todos somos culpables. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Aquellas personas que creen que no son tan pecadores para venir a Cristo, están perdidos. Están completamente equivocados. La redención que hizo Cristo nos libra de la culpa. Ya no tenemos cuentas pendientes. Dice la Biblia en Romanos 3, verso 24, que nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos entonces estamos necesitados de la redención. Veamos la redención en el Antiguo Testamento. Hemos estado predicando el Éxodo en tiempo pasado, en febrero fue un mes y marzo. Estuvimos predicando los primeros capítulos de Éxodo. El Éxodo quiere decir salida. El Éxodo es el evento del antiguo pacto que puso las bases para la correcta comprensión de lo que es la redención. Los israelitas pues se encontraban cautivos, esclavos en Egipto. Y Dios escoge a Moisés como el agente para la liberación. Ustedes se acuerdan de esas predicaciones en Éxodo capítulo 3, donde se nos habló de cómo Dios le hizo un llamamiento a Moisés, pero después le hizo un tratamiento para que fuera un buen líder. Y que eso nos pasa a nosotros también. Entonces, en Éxodo se muestra el líder que lo liberó a Moisés, pero se muestra el pueblo que estaba cautivo. Dios se mostró en Éxodo ante los israelitas con muchos prodigios y milagros. Ustedes también han tenido oportunidad de leer Éxodo y han encontrado que del capítulo 7 al capítulo 12 se habla de todas estas
plagas, todos estos aparetones que Dios le dio al faraón y a todo el pueblo de Egipto, mm, con el fin de que fuera liberado el pueblo de Israel. Sin embargo, antes de que los israelitas pudieran salir, Dios les mandó a que se prepararan para la última señal que terminaría convenciendo al pueblo egipcio y al faraón de dejar salir a Israel. Ya ustedes saben que la última señal es la muerte de los primogénitos. Dios traería una plaga de gran mortandad. Todo primogénito del territorio egipcio moriría, excepto aquel o aquella familia donde hubiese la sangre de un cordero inocente, que se pusiera sobre los dinteles de las puertas de cada hogar. Eh, Tuvimos, como les dije, oportunidad de estudiar durante esta semana que está terminando todo esto de la redención y la expiación, y el versículo 7 del capítulo 12 de Éxodo, pues varias veces lo hemos oído esta semana, pero aquí va otra vez. Dice el verso 7, y tomaron de la sangre, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas donde han de comer el cordero. Simbolismo entonces de un cordero sustituto, un cordero inocente que sería el sustituto del primogénito, es decir, donde se sacrificaba un cordero, no moría el primogénito. Ese cordero inocente sería el sustituto. Ese cordero se convertiría en una imagen de la redención de Dios, ya que era el pago del rescate por la vida de aquel primogénito. Después de que el ángel del Señor entonces le quitó la vida a los primogénitos egipcios, los israelitas lograron salir de la esclavitud y finalmente Dios triunfa sobre sus enemigos y el Mar Rojo, ustedes saben, sepultó a todo el ejército egipcio. La canción dice, jinete y caballo fueron sepultados en el Mar Rojo. Sobre este evento del Éxodo, Dios después les dice en Deuteronomio capítulo 7 y el verso 7 y 8, les dice a los israelitas que no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Dios le está diciendo al pueblo que no era que fueran mejores, sino que es la misericordia de Dios. Lo mismo ha pasado con nosotros. Esto de la redención, esto de la justificación, esto de la santificación, como dijeran en esta semana, esto es maravilloso, simplemente maravilloso. Entonces, en el Éxodo vemos una primera historia o una primera señal de lo que es la redención.
Sencillamente Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Veamos más del Antiguo Testamento y veamos el libro de Ruth, el libro del cual vamos a centrarnos hoy un poquito. El concepto de redentor lo vemos de una manera preciosa en el libro de Ruth. Cuando Noemí, ustedes han leído el libro de Ruth, entonces Noemí reconoce que Booz es pariente de ella. Entonces Noemí le dice a su nuera en el versículo 2, en el capítulo 2, verso 20, y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Bueno, aquí ya se habla de redención como tal, redentor y redención en el libro de Ruth. Todos ustedes conocen la historia. Noemí y Elimelec, el esposo, se habían ido para las tierras de Moab porque en la casa del pan, que es Belén, no había pan, había hambre. Y entonces ellos empeñan sus tierras, se van y se están allá alrededor de 10 años más o menos, es lo que se calcula. Allá muere Elimelec, allá se casan los dos hijos de Elimelec y de Noemí, que se llaman Malón y Kelión. Ellos se casan con Orfa y con Ruth, moabitas. No son del pueblo de Dios esas dos mujeres. Pero estos dos hombres también mueren, es decir, que mueren Elimelec, Malón y Kelión. Noemí decide regresar, ya ustedes conocen. Orfa se queda. Ruth le dice: venga, vamos, su Dios será mi Dios, su pueblo será mi pueblo, donde usted muera yo moriré. Y se viene con su suegra. Cuando llegan a Belén, otra vez, no tienen tierra, pues la han perdido por su pobreza, por su necesidad, la han perdido. Y entonces se necesita la figura del Redentor, de quien la redima, de quien les vuelva a dar tierra, de quien les vuelva a dar un nombre. Booz entonces se convierte en su redentor, porque es el hombre que la rescata de la situación en la que se encontraban. Si no fuera por ese redentor, por Booz, ellas habrían continuado en una vida de pobreza, una vida de angustia, de descuido. Sin embargo, Dios les provee un rescate de su situación a través de este hombre Booz. El pueblo judío entendía desde el Éxodo que para que hubiese una gran redención tenía que existir alguien que lo redimiera. Entonces Dios ha usado en el Antiguo Testamento a Moisés para redimir al pueblo y ha usado a Booz para redimir a Noemí y a Ruth. Entonces, Redentor se convierte en una de las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento. A Dios se le conoce como Redentor y usa algunas
personas para mostrar ese papel que más tarde Él va a venir a hacer. A Dios se le conoce como el Redentor. En el Antiguo Testamento, en varios versículos, por ejemplo, Isaías 43, dice, Jehová Redentor vuestro, el Santo de Israel. Dice también Isaías 47:4, dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Bien, entonces, esta es una figura, vos es una figura de el Redentor. Veamos entonces algo que tengo que hablar es la ley del pariente. En el Antiguo Testamento existía la ley del pariente. Como les dije, Elimelech y Noemí eran de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén, y entonces cuando se van para Moab, ellos pierden sus propiedades ancestrales. Pero esa ley del pariente implica que a la persona que se le llama el pariente, el que va a recibir esa herencia de esa persona que la perdió, que que la va a recuperar más bien, entonces esa persona se le llama Goel, así como lo ven escrito, Goel. El concepto del rescate de una persona o de una propiedad era bien conocido entre los hebreos, recayendo la responsabilidad de actuar sobre el Goel, o sea, el pariente más próximo. Eso se llamaba, ustedes lo han oído, la ley del levirato. La ley del levirato consiste en que si alguien perdía a su esposo, como en el caso de Noemí, entonces un pariente de Elimelech, el pariente más cercano, obviamente que estuviera soltero, obviamente que no tuviera otras complicaciones, otras circunstancias que le impidieran, ese pariente cercano debía de redimir a, a Noemí, en este caso, es decir, a la persona que perdió su familiar. El libro de Ruth presenta un cuadro muy agradable de la manera en que Booz actuó como Goel, como redentor, a favor de Noemí y de Ruth. Esta figura del Goel pasa al Nuevo Testamento, ya que se enfoca la luz de la revelación en la persona de Jesús Redentor. Jesús es nuestro Goel, es el único que pudo pagar el rescate de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros es necesario que para entender redención entendamos el Goel. Goel es una figura, Goel es un título de quién es el que puede pagar por otro en un momento dado. Nosotros estábamos esclavos, ya también hemos visto esta semana diferentes estudios sobre la esclavitud que nosotros teníamos. Nosotros éramos esclavos del pecado, ya lo sabemos, todos nosotros nacimos esclavos del pecado. Juan capítulo 8, el verso 34, nos dice que Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso lo hemos hablado mucho en la iglesia y espero que las personas nuevas vayan teniendo esto muy en claro, porque es que hay mucha gente,
esclavos del pecado. Hoy en día hay mucha gente metidos en la esclavitud del pecado. Esta semana, por ejemplo, se ha convertido en una semana de parranda, en una semana donde se peca por los tiempos libres, se peca más que en otro tiempo, la gente no respeta nada, eso de que sea Semana Santa, eso para nadie le vale. Esclavos del pecado, porque el pecado manda en las personas. Pero también dice el Señor que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, si el Goel nuestro, el que viene para pagar por nosotros, lo aceptamos, nosotros somos verdaderamente libres. Espero que nosotros vamos liberándonos cada día más y el pecado pequeño o grande no tenga forma de esclavizarnos. Éramos esclavos de la iniquidad, dice la Biblia también. Jesús vino para librarnos de toda iniquidad frente a todas esas pretensiones que tenían los judíos legalistas, los enemigos de la verdad. El maestro les dijo claramente que ellos vivían en iniquidad y entonces la Biblia a nosotros nos dice que Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Otro versículo bien mentado durante esta semana, un pueblo celoso de buenas obras. Obviamente, si nosotros somos liberados del pecado, obviamente si la iniquidad es quitada de nosotros, es esa raíz donde nace el pecado, eso es iniquidad. Entonces, obviamente, seremos un pueblo que nos fijamos y somos celosos de hacer buenas obras para nuestro Señor. Entonces, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la iniquidad, éramos esclavos del sistema legal, es decir, de la ley. Todavía tenemos mucha gente a nuestro alrededor esclavos de la ley, esclavos de lo que dice la ley. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:20 que la ley es sencillamente el ayo. Ayo es como la persona, como la nana que nos lleva de la mano a conocer el pecado. La ley es para que conozcamos el pecado. La ley se dio para que nosotros nos identificáramos y ahí mismo dijéramos, esto es pecado, esto no es pecado. Pero hay mucha gente esclava de la ley, esclava de la ley. Jesús, viendo que nosotros no éramos capaces de cumplir la ley, entonces sencillamente vino y estableció la gracia para que nosotros pudiéramos vivir de su mano, pudiéramos vivir copiándole a Él, siguiéndolo a Él. Entonces, no podemos ser esclavos de nadie, ni del pecado, ni de la equidad, ni de la ley. Nosotros vivimos por gracia. Ya también se habló en esta semana de que nosotros éramos esclavos del diablo. Feliz el diablo con todos estos súbditos que tenía. Ahora pues simplemente busca cómo volvernos a alcanzar porque todos los días nos le estamos saliendo más y más personas que conocemos el evangelio. Nos estamos saliendo de sus límites. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 26, verso 18, dice que el evangelio fue mandado para que nos abra los ojos, a fin de que nos volvamos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Tristemente, hermanos, la gran mayoría de las personas de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro país, son esclavos del diablo, viven en las tinieblas. Por eso la urgencia de predicar el evangelio por toda parte.
pero éramos esclavos del temor de la muerte. Casi todo el mundo le tiene temor a la muerte. Hasta los ateos a la hora de la muerte buscan cómo Dios les ayuda, buscan la ayuda de Dios, pero ya vimos que Jesús también venció la muerte y venciendo la muerte nos da a nosotros entonces esa potestad. Nosotros los cristianos no le tememos a la muerte de ninguna manera. Nosotros simplemente sabemos que la muerte es el encuentro con nuestro Señor Jesús y le pedimos que nos ayude en esta tierra mientras estamos aquí para que nosotros hagamos su santa voluntad. Pero cuando nos vamos, sencillamente sabemos que empieza esa vida agradable con Dios. Hay gente muy esclava también a una vida sin un norte, a una vida vacía y frustrada. Cuando la gente vive como sin un norte, se van como frustrando a medida que van pasando los años, ¿sí? El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es que si uno no tiene a Cristo, la vida es vana. Uno no encuentra como la dirección correcta. Uno consigue cosas, uno consigue plata, uno consigue bienes, uno dice que estoy viviendo bueno, pero es que hay un vacío en el corazón de cada persona, hay un vacío que no lo llena sino Jesús. Cuando llega Jesús, llena ese vacío. De resto la gente se muere con ese vacío. Entonces Jesús nos rescata de esa vida vacía y frustrada, hermanos. Y hay gente que también vive en esclavo porque le tienen temor a los hombres. Hay gente que le tienen temor a un gobernante, le tienen temor a un patrón, esposas que le tienen temor a un esposo o viceversa. Esposos que le tienen temor a una esposa y viven con un miedo de los hombres. Sencillamente si esta persona falta o si esta persona habla, yo le corro. Le tienen más temor que a Dios. Eso no está bien. La Biblia, Dios nos dice que nosotros no debemos temerle a ningún hombre. Hay que respetar a todo el mundo, pero no debemos tenerle temor a ningún hombre. Entonces, estos son los diferentes estados de esclavitud. Ya como les dije, esta semana se ha hablado bastante de eso. Esclavos del pecado, esclavos de la iniquidad, esclavos del sistema de la ley, esclavos del diablo, esclavos del temor a la muerte, esclavos de una vida vacía, esclavos del temor a los hombres. Necesitábamos ser libres. Nosotros necesitábamos ser libres. Y espero, hermanos, que nosotros que estamos escuchando esta enseñanza, ya estemos libres de esto. Y si no estamos libres, que le podamos pedir a Dios que nos ayude para liberarnos, porque para eso vino Jesús. Para eso tenemos un Goel, para eso tenemos a Jesús, que vino para redimirnos de estas situaciones. Veamos por qué Jesús. Nuestro pariente redentor. Bueno, vos cumplía todos los requisitos como pariente redentor para redimir a Noemí y a Ruth. Era familiar de Elimelech, tenía cómo comprar esa heredad, era un hombre soltero, podía sencillamente redimir tranquilamente, no estaba enredado para ayudarle a Noemí y a Ruth. Pues en el caso nuestro, nuestro pariente redentor cumple con toda la ley del pariente.
Veámoslo. Jesús es el más cercano como nuestro familiar a través de la encarnación. Ah, esto es hermoso. Jesús estaba en el cielo, hermanos, y Jesús se encarnó para hacerse familiar tuyo, familiar mío, por ser hecho en carne y sencillamente para poder cumplir con los requisitos del pariente redentor. Dice Juan, verso 1:14, dice que aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cumple con todos los requisitos de pariente redentor porque se hizo humano, porque se hizo como nosotros, se hizo como nosotros. No escatimó el ser igual a Dios, dice Filipenses, sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es un familiar muy cercano. Además, Jesús, él mismo, ha sido llamado el hermano mayor de nosotros, porque nosotros también somos hijos de Dios por adopción. Y entonces Jesús se muestra como el hermano mayor. Cumple con el primer requisito, es familiar. Acuérdense, se necesitaba un familiar que redimiera al que había perdido las cosas, al que estaba esclavo. Ahí tenemos nuestro familiar. Pero también cumple un segundo requisito, que él es capaz y tiene el poder de redimir. Vos tenía el poder para redimir porque vos tenía una gran hacienda, tenía trabajadores, tenía el poder económico y podía hacerlo. Pues nuestro Señor Jesús es poderoso para redimirnos porque Él tiene con qué. Él tiene la forma de hacerlo. Dice, leamos esta cita de Colosenses 1:15. Jesús es Dios. Y entonces, por el ser el hecho de ser Dios, Él es la imagen de Dios invisible. Entonces tiene el poder y es capaz de redimirnos. Miren ustedes en Colosenses capítulo 1 y veamos el verso 15. Dice, Él es la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él tiene cómo, Él tiene con qué, Él es capaz, porque todo le pertenece. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si usted se lee todos esos versículos va a encontrar que Dios, en nuestro Señor Jesús, tiene con qué para redimir. Entonces cumple con los requisitos, primero porque es nuestro familiar, segundo porque es poderoso y tiene con qué. El tercer requisito es estar dispuesto. Jesús está dispuesto a redimirnos. Ahí tenemos la cita de Tito 2:14. Tito 2:14, bueno, muestra la disponibilidad
de Jesús para redimirnos. Dice, veamos desde el verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. ¿Quién? Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él está dispuesto para redimirnos. Él se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de toda iniquidad. 5. 4. Entonces él es libre para redimirnos, porque él no tenía que ser redimido. Vos en el caso de Noemí, no tenía que ser redimido porque él nunca había perdido nada, nunca había hipotecado su finca, nunca había sido esclavo de nadie. Entonces, él era libre para redimir. Nuestro Señor Jesús no le debe nada a nadie. Y entonces es libre para redimirnos. Él es toda autoridad. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice, pues el verso 22, el cual, Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es libre para redimirnos. Si él hubiera cometido un pecado, él no podía redimirnos, pero no cometió ninguno. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto, a mí siempre me ha parecido, esto es uno de los versículos favoritos míos, porque yo pienso mucho cómo mis pecados fueron como saliendo y pegándose al cuerpo de Cristo en la cruz. Mírenlo como dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, mis hermanos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí hay mucho que decir, mis hermanos, pero yo creo que es hora de que nosotros cojamos estos versos y los pongamos en práctica y les saquemos todo el jugo que tiene y nos apropiemos de ellos. Jesús nos puede redimir porque Él no tenía que ser redimido, pero al redimirnos, entonces nos libró del pecado y también nos sanó. Entonces, 4 cosas para que Jesús sea nuestro pariente redentor. Es el más cercano porque se hizo humano como nosotros, es un familiar cercano, tiene el poder, es capaz de redimirnos, está dispuesto a redimirnos y es libre para redimirnos. En conclusión, nosotros sí éramos esclavos del pecado. Estamos en el 2021. Dios de alguna manera se ha hecho sentir en estos 2 años, en el 2020 y en el 2021, con esto de la pandemia. Ustedes y yo sabemos que Dios es soberano sobre eso. Pero ¿no les parece a ustedes que estas 2 últimas llamadas Semanas Santas, Dios ha detenido en cierta forma la idolatría? Ha detenido tantas prácticas que de ninguna manera
bendicen al Señor. Tanta gente esclava. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros estábamos condenados a una separación eterna de Dios. ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo? Estábamos condenados a una separación eterna. No íbamos a volver a ver a Dios. Y Jesús, como nuestro Goel, como nuestro familiar cercano, como nuestro Redentor, se vino del cielo y pagó el precio para redimirnos. Como la paga del pecado es la muerte, hay que morir. Jesús murió por ti y murió por mí. Sangre derramada de por medio para que nosotros fuésemos redimidos. Y entonces se nos dio la liberación de la esclavitud del pecado. Y se dio el rescate de las consecuencias eternas que teníamos de ese pecado. Qué cosa más maravillosa. Jesús, ¿cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? Ayer leí el devocional y nos decía la persona, ¿qué otro regalo esperamos? ¿Qué otro regalo querés? Si ya se te dio el mayor regalo que puedas tener. Los esclavos del pecado que éramos nosotros somos convertidos en santos. Y entonces nosotros estamos listos para que un día cantemos ese cántico que hay en Apocalipsis capítulo 5. El verso 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Un día cantaremos ese cántico. Porque Dios nos ha convertido en santos, hermano. Que Dios nos ayude para que no estemos más en esclavitud si todavía lo estamos y aprovechemos ese gran Redentor, nuestro Goel. Miren esta ilustración, escúchenla. El santo moribundo. Un anciano ministro del Evangelio al morir dijo, tráeme la Biblia. Y poniendo el dedo sobre el versículo que dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dijo, muero con la esperanza de este versículo. No confiaba en los 50 años de predicación, ni en su larga vida de servicio al Señor, sino en la sangre de Cristo. Cuando nosotros estemos ante el tribunal, seremos puros como Él es puro. Pero por una sola y sencilla razón, si hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Dejemos que este Redentor, que ya hizo su obra, nos bendiga y nos ayude. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Presento la iglesia. Como dije al principio, yo estoy muy agradecido contigo por ver la cosecha de personas como entienden la Biblia, cómo explican la Biblia, cómo la han entendido, Señor,